Salmo 66, versículos del 10 al 12. Yo hoy quiero hablarles acerca de cómo enfrentar las pruebas. Cómo enfrentar las pruebas. Dice de esta manera: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Amén. Cierra sus ojos y hagamos una oración. Dios, gracias por este tiempo en que pudimos estar en tu presencia, alabándote, adorándote, confesando nuestros pecados, Señor. Yo sé que tú eres un Dios bueno y que perdonas la maldad, Señor, cuando nos arrepentimos de verdad y confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él. Bendice a cada familia que está aquí presente, Señor. Bendícenos con tu palabra en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Te lo pido. Amén. Veamos este tema, cómo enfrentar las pruebas. Salmo 66, versículos del 10 al 12 lo dice. ¿Qué es una prueba? Es la primera pregunta. ¿Qué es una prueba? Mire, la respuesta es esta. Es una aflicción que viene de afuera. Es una aflicción, es un dolor, es una situación difícil que viene de fuera. En el idioma del Antiguo Testamento, escuche, probar significa fundir y refinar. ¿Qué materiales son los que se funden y se refinan? ¿El qué? No, mijo, tú no sabes. A ver, ¿qué materiales se funden y se refinan? ¿El qué? El acero, el oro, la plata, el cobre, el bronce. ¿A poco no es cierto? Son materiales preciosos, son materiales caros que necesitan ser fundidos y refinados. ¿Pero para qué? Para darles forma, en primer lugar. Segundo, para limpiarlos de impurezas. Tercero, para que estén dispuestos o listos para hacer de ellos algo. Por ejemplo, el hierro, de ahí se hacen postes de la luz. Se hacen sillas. El respaldo de la silla está sobre un marco de acero cromado. ¿Qué más? El oro, ¿qué se hace con el oro? Anillos, se hacen cadenas. Con la plata, ¿qué se hace? Se hacen monedas. Con el bronce, ¿qué se hace? Se hacen estatuas. Entonces te das cuenta que hay tres propósitos al fundir y refinar un material. Originalmente, la palabra probar describe el proceso por el que se funden y se refinan los metales. Entonces, Salmo 66, versículos 10 al 12, describe este proceso aplicado a los seres humanos. Así como el oro y la plata son refinados a través del crisol, el alma del ser humano es refinado a través de ¿qué? De las pruebas. Vayamos al libro de Isaías, pero no quite el dedo del renglón del libro de Salmos. Isaías capítulo 48, versículo 10. Isaías 48, versículo 10. Dígame con un amén cuando lo encuentre para saber lo que está junto conmigo leyendo el pasaje. Isaías 48, 10. ¿Ya lo tienen? 48, 10. Escuche usted lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? He aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. ¿Dónde es que Dios nos ha escogido a nosotros? En el horno de la aflicción. ¿No es el horno de fuego? No, es el horno de la aflicción. Ahora mire, quiero darle a usted algunos, en primer lugar quiero darle a usted algunos antecedentes bíblicos de la prueba. Mire, Salmo 7:9. Salmo 7:9. Quiero que leamos este pasaje en el libro de los Salmos. Le dije, vamos a volver al libro de los Salmos. Salmo capítulo 7, versículo 9. ¿Lo tienen? Mire lo que dice el versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mire, tengo que decirle a usted que Dios prueba dos áreas de nuestra vida. ¿Cuáles son? La mente y el corazón. ¿Serán lo mismo la mente que el corazón? Pregunto. ¿El corazón a qué se refiere? A los sentimientos, a las emociones. ¿La mente a qué se refiere? Al intelecto, a los pensamientos.
Entonces Dios tiene que probar lo que hay en nuestra mente, en nuestros pensamientos y lo que hay en nuestras emociones. Porque los seres humanos, hermanos, tenemos que reconocer que a veces somos muy emocionalistas. Cuando nos sentimos bien, buscamos a Dios. Cuando nos sentimos mal, nos apartamos de Él. ¿Ha experimentado usted esto alguna vez? Se siente mal, no quiere leer la Biblia, no quiere orar. Entonces tenemos que hacer lo contrario. Por eso Santiago capítulo 5 versículo 13 dice, ¿está alguno contento? ¿Está alguno contento? Cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Entonces, las pruebas te van a traer aflicción. Entonces, lo que tú tienes que hacer es acercarte más a Dios, porque a través de la prueba, Dios está viendo lo que hay en tu mente y lo que hay en tu corazón. Hermanos, cuando usted es creyente, cuando usted se acerca a Cristo, usted siente un gozo en su corazón, pero luego como creyentes empiezan a venir pruebas. Que se enferma tu abuelita, que se te murió el perrito, French Pool, que el niño lo golpearon en la primaria, que alguien se enfermó en tu familia de gravedad, que alguien tuvo un accidente, que pierdes el empleo. Entonces hay gente que se vuelve atrás de su fe, no perseveran en la fe y no se dan cuenta de que Dios los está probando lo que hay en la mente y en el corazón. Dios, cuando por ejemplo pierdes un empleo, pierdes un ingreso económico y a veces tienes que vivir de prestado, a veces tienes que vivir de que los hermanos te den una despensa en especie, frijol, arroz, aceite, y a veces dependes de la caridad de otros y vives un día a la vez. Y entonces hay gente que no entiende este proceso de prueba y dice, desde que me volví creyente me va mal en la vida, mejor me regreso al mundo. ¿Cree usted que eso es lo correcto? Por supuesto que no es lo correcto. Entonces tenemos que entender que Dios está entonces probando tu corazón para ver qué es lo que hay. Decir, bueno, ¿soy más importante yo o es más importante tu trabajo? ¿Soy más importante yo o es más importante tu esposo o tu esposa que no es cristiano? ¿Soy más importante yo o tus hijos que están en rebeldía? ¿Soy más importante yo o lo que traes en la cartera de dinero? ¿Qué es más importante para ti? Si tú dices, Señor, haya o no haya, yo me voy a gozar en ti, yo te voy a alabar, voy a seguir buscando, pero también voy a seguir orando. Entonces te digo una cosa, estás encontrando el equilibrio perfecto. Entonces Dios, estamos entendiendo que nos prueba para ver lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahora, ¿para quién es la prueba? Salmo capítulo 11, versículo 5. Ahí mismo, ¿para quién es la prueba? Jehová prueba ¿a quién? Al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma ¿qué? Los aborrece. Entonces hay gente que a veces, hermanos, pretenden ser justos, pero viven en pecado y en pecado y en pecado. Se arrepienten y luego vuelven otra vez a practicar el pecado. ¿Ese es ser una persona justa? Es un cínico, es un necio. Porque cuando dice la palabra de Dios en Proverbios 28, dice, el que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces dice aquí el versículo 5, dice, su alma ¿a quién? Al que ama la violencia, al malo, Dios lo aborrece. Los que aman, alguien que ama el pecado, hermanos, que se deleita en el pecado, por más que venga y que diga, al cabo Dios perdona, está amando el pecado, porque hay gente que dice, voy a confesar mi pecado, pero lo voy a volver a hacer. Eso no es arrepentimiento, eso es necedad. Entonces, ¿para quién es la prueba? Para los justos. Si Dios te está probando, hermanos, entonces tú eres una persona ¿qué? Justa. ¿Estamos comprendiendo esto, hermanos? Tercer lugar, ¿cuál es uno de los frutos que trae la prueba? Santiago capítulo 1, versículo 3. Santiago 1:3. ¿Cuál es el fruto de la prueba? Vamos al libro de Santiago. Santiago 1:3. ¿Lo tiene? Déjeme se lo leo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí, hermanos? Yo soy paciente como un 85%, ¿eh? Pero si me están duro y dale, oiga, voy a explotar tarde o temprano. Entonces Dios tiene que probar nuestra paciencia a través de las pruebas. ¿Cuántos aquí, vuelvo a preguntar, son pacientes? Levanten la mano.
Pocos realmente o estamos en ese proceso. Entonces, ¿estás entendiendo por qué Dios a veces te hace atravesar pruebas? ¿Sabes por qué? Porque a través de la oración te vas a volver una persona paciente. Porque el Salmo 5 lo dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cuántos a través de la oración se han vuelto pacientes? Entonces, vamos en ese proceso. ¿Quieres ser una persona paciente? La gente impaciente, cuando pasa pruebas, ¿qué es lo que hace? Va a empezar a buscar culpables, va a herir, va a insultar. Pero la persona paciente, ¿cuál es el resultado? Es paciente porque ha entendido que Dios quiere tratar con su alma. Entonces, ¿qué viene después de haber pasado la prueba? Santiago 1:12. Santiago, ahí nuevamente. Santiago capítulo 1, versículo 12. ¿Lo tienen, hermanos? Dígame con un amén para tener comunicación. Muy bien. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. Entonces, volvemos aquí la pregunta: ¿qué viene después de haber pasado la prueba? Una recompensa, la corona de vida, una vida amable, una vida llena de fruto del Espíritu. Hay unción en tu vida, hay tranquilidad, hay paz. ¿Por qué? Porque es una corona que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. O sea, la corona, ¿qué representa, hermanos? En la antigüedad representaba dos cosas: la autoridad. La segunda, ¿sabes qué representaba? La victoria. Nosotros tenemos autoridad sobre la tentación y el pecado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. En segundo lugar, la victoria sobre el pecado. Nosotros somos victoriosos. Dice el libro de Romanos capítulo 8 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿cuál es la otra recompensa? Que tenemos autoridad. Cuando tú has resistido en la prueba y dices, bueno, es que me va mal económicamente, voy a robar. No, eso no es de Dios. Mejor no robo, mejor me aguanto. Prefiero morirme de hambre. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. ¿Te vas a morir de hambre? ¿Alguien se ha muerto de hambre en medio de una prueba económica? ¿Verdad que no? La señal es que estamos aquí. Ahora, ¿cuál es el resultado? Autoridad sobre el pecado. Tú tienes poder para reprender a Satanás cuando viene y te tienta, cuando viene e intenta asustarte. Ahora, ¿cuál es la actitud que Dios despierta en medio de la prueba? Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Cuál es la actitud que Dios espera en medio de la prueba? Dios espera que nos enojemos, espera que le reclamemos, espera que te estés tronando los dedos de impaciencia. Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, va a haber todo tipo de pruebas, pruebas grandes, pruebas pequeñas, pruebas demasiado, extremadamente estresantes y difíciles. Por ejemplo, el secuestro de un ser querido, el secuestro de un ser amado, el accidente, la muerte de un ser querido. Es una prueba grande, dice, diversas pruebas. Y dice, tened por sumo gozo. ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué actitud espera Dios de ti? Que tengas gozo. Que cuando no haya que comer en la mesa, digas, ¿sabes qué? No tenemos que comer, pero vamos a agradecerle a Dios porque lo tenemos a Él. ¿Sabes qué? Ha partido nuestro Padre, nuestra Madre, la eternidad. No la tenemos a ella, pero tenemos su ejemplo. Tenemos una fe en Jesucristo que ella nos ha heredado. Y entonces nos gozamos porque sabemos que un día la vamos a volver a encontrar en la eternidad. Y por eso nos gozamos y podemos cantar más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Porque sabemos que va a haber nuevamente un reencuentro con nuestros seres queridos que ya han partido a la eternidad. Entonces, ¿qué espera Dios mientras tanto, hermanos? Gozo, gozo. Dios quiere que aprendas a gozarte. Y el gozo no es una risa desmedida, el gozo es saber que Dios tiene el control en medio de las circunstancias, por difícil que ésta sea. Entonces, en segundo lugar, hermano, de acuerdo al libro del Deuteronomio, la prueba tiene 3 propósitos. Vayamos al libro de Deuteronomio. Mire, la prueba tiene ¿cuántos propósitos? 3.
Vayamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 8, 2. Si lo tiene, indíqueme con un amén, por favor. Hay tres propósitos de la prueba, según Deuteronomio. ¿Cuáles son? Primero, vamos a leer Deuteronomio 8, 2. Dice de esta manera: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Primero, la prueba revela lo que hay en el corazón. Mire, vayamos a libro de Éxodo, por favor. Es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 15. Perdón, Éxodo 15. ¿Por qué Dios nos prueba? Para saber lo que hay en nuestro corazón. Primer propósito. Vayamos a lo que dice Éxodo 15, 22. ¿Lo tiene? Dice la última frase: y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días, escuche, en medio del desierto, vas con tus niños, vas con tus ancianos, no tienes agua para bañarte, no tienes agua para hacerte un baño vaquero, ¿verdad? Un baño torero, ¿verdad? ¿Saben cuál es el baño torero? No se los digo mejor. Oreja y rabos. Orejas y rabo. Baño torero. El baño vaquero, las axilas, ¿verdad? Ni siquiera para eso había agua. No había agua para tomar, la gente empezaba a desfallecer. ¿Cuál fue el resultado? Llegaron a Mara. Mara significa amargo. No pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Ahora, encuentran aparentemente una solución, pero surge otro problema. Hay agua, pero está amarga. Entonces, a veces en la vida tienes problemas y dices, quiero una solución. Aparentemente encuentras una solución, pero implica un problema más grande. Entonces, mira aquí lo que dice. Dice aquí el versículo, ¿cuál estamos leyendo? Versículo 23, ¿verdad? Eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Empezó a murmurar contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? La gente primero se amarga cuando no encuentra la respuesta o la solución a su problema. Segundo lugar, ¿qué es lo que hace? Empieza a murmurar. Empezaron a murmurar en este caso ¿contra quién? Contra el siervo de Dios. Murmuran contra el pastor, murmuran contra los hermanos, murmuran contra el jefe, contra los papás, contra los hermanos en su familia. La gente empezó a murmurar contra Moisés. Resultado, mire, una persona que murmura de otros, ¿cuál es el origen de la murmuración? La amargura del corazón. ¿Y por qué es que la gente se amarga? Porque no encuentra solución a sus problemas. Y entonces empieza a caer en frustración y empieza a compararse con otros. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dice aquí el pasaje que murmuró, Moisés clamó a Dios. Y luego Dios le mostró un árbol, lo echó en las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí Dios los probó. Escucha, cuando estás pasando por una prueba, Dios está probando tu corazón. Deuteronomio 8:2 nos lo ha dicho, ¿o no es cierto, hermanos? Amén. Ahora, escuche. Segundo propósito, Deuteronomio 8:16. ¿Por qué Dios nos prueba? Para al final recibir un bien. ¿Conoce el dicho, no hay mal que por bien no venga? Mire, aquí viene donde se originó ese dicho. Deuteronomio 8:16, ¿lo tiene? Amén. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Tú dices, otra vez frijoles y luego con gorgojos. Sé positivo y di, bueno, al menos tiene proteína extra, ¿verdad? Otra vez sopa de fideo. Acuérdate que hay niños que esta noche se acostarán sin haber cenado. Acuérdate que hay gente que se está muriendo de hambre. Pero ¿qué dice Dios? Te hice comer maná. Imagínate, todos los días recogían maná. Imagínate, ¿alguien sabe lo que era el maná? Mira, era como hojuelas con miel, hojuelas de maíz, como cornflakes, con sabor a miel y a almendra. Ese era el maná. Y todos los días los israelitas salían al desierto y Dios les decía, todos los días vas a juntar para comer tú y tu familia, pero ten cuidado de no guardarlo para el siguiente día porque se va a engusanar. Entonces era comida para cada día.
Ellos no tenían la garantía más de que Dios había dicho que todos los días los iba a alimentar con maná. ¿Sabes cuántos años los alimentó con maná? 40 años en el desierto. Venía una neblina cada mañana al desierto, con el sol se desaparecía la neblina, la gente salía, cargaba el maná, ¿verdad? Entonces luego cuando empezaba a subir el sol, el maná se deshacía, el que quedaba en el suelo. La gente iba, preparaba agua de maná, por ejemplo. Maná molido con agua, como el agua de horchata. Luego preparaban maná en caldo. Caldo de res, lo que fuera, si tenían, ¿verdad? O caldo de víbora, lo que fuera en el centro con hierbas. Entonces, hermanos, preparaban el maná de muchas maneras. Tortas de maná, ¿verdad? Con queso. Entonces, imagínate todos los días estar comiendo maná. La palabra maná significa, ¿qué es esto? Porque fue la respuesta de ellos, la sorpresa, es decir, pues ¿qué comida es esta? Nunca la hemos visto. Pero dice en un salmo que era pan del cielo, pan que los ángeles preparaban en el cielo y que traían todas las mañanas y lo depositaban en el desierto. Entonces, llegó el punto en que ellos se hartaron. Como muchos cristianos se hartan con decir, oye, otra vez sopa, otra vez arroz, otra vez frijoles, yo quiero un bistec, yo quiero un pollo asado, un pollo al horno. La gente se empieza a desalentar. Pero ¿qué dice Dios? Fue una manera en la que yo te afligí. ¿Para qué? Dice aquí. Dice el versículo ¿qué? 16. Afligiéndote y probándote. A veces Dios a través de la comida o la ausencia de comida nos va a probar. ¿Para qué? Para la postre hacerte bien. Entonces, escucha. En primer lugar, primer propósito de la prueba. Dios quiere ver lo que hay en nuestro corazón. Segundo propósito. Al final vamos a recibir un bien. Al final vamos a recibir un bien. Yo he conocido gente, mire, que llegó a Dios destrozada, conocen a Cristo, estuvieron a punto del suicidio, lo perdieron todo, perdieron camioneta, casa, automóvil, a punto de perder el matrimonio. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Llegan a los pies de Cristo, se comprometen con Cristo una vida de santidad, empiezan a crecer económicamente, luego recuperan todo. Antes eran ingenieros, antes eran solamente supervisores o jefes de grupo, el día de hoy son gerentes o subgerentes. ¿Por qué? ¿Porque Dios premia la maldad? No, porque ellos se arrepintieron del pecado que habían cometido. Entonces, al final de la prueba, escucha, siempre va a ser un bien. Ahora, si no pasas la prueba, ¿qué va a suceder? ¿Dios te va a poner 100 aunque no te lo merezcas? ¿Verdad que no? Tienes que pasar la prueba. Tú presentaste un examen, ¿verdad, hermano? Para que la preparatoria, te faltaron algunos puntos, no te estoy exhibiendo, simplemente es la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? ¿Te vas a quedar conforme? Vas a presentar el examen nuevamente, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? ¿Reprobaste la prueba? ¿Te enojaste? ¿Te airaste? ¿Murmuraste? ¿Te amargaste? ¿Te afligiste? ¿Dudaste de mi propósito? Tienes que volver a presentar la prueba, mijo, hasta que lo entiendas. Hasta que dejes esa ira, hasta que dejes ese capricho, hasta que dejes esa actitud, hasta que dejes ese pecado oculto, te voy a seguir probando. Porque no solamente quiero ver qué es lo que hay en tu corazón, si cambia tu actitud con respecto a mí y con respecto a la prueba, sino que además quiero hacerte bien. Quiero hacerte bien, quiero prosperarte, quiero bendecirte, pero así como estás ahora, estás reprobado. Tengo que prepararte para cuando vengan las bendiciones grandes, para cuando venga la bendición de verdad. Y Dios quiere bendiciones grandes para nosotros, hermanos. Dios quiere que tu negocio prospere. Dios quiere que tú salgas adelante en tus estudios. Dios quiere que recuperes a tu familia. Dios quiere que recuperes el respeto de tus hijos. Dios quiere que nuestra iglesia crezca, hermanos. Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud ante las pruebas? Ahora, en tercer lugar, capítulo 13 de Deuteronomio, versículo 3. Deuteronomio 13:3. Dice, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Se fija usted? A veces va a venir gente, o te vas a encontrar gente, o falsos predicadores, o falsos maestros en el mundo, que te van a decir, ¿a poco tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Oye, ¿sabes que había un profeta llamado José Smith? Y que ese José Smith, Dios le dijo que durante cerca de 2000 años la iglesia se perdió y que Dios iba a restaurar la iglesia a través de él. Y ese profeta, José Smith, es el fundador de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces, a veces Dios te va a enviar gente así
para probarte. Entonces, a veces tienes un problema, vamos a que te lean las cartas. ¿Irías tú a que te leyeran las cartas, por ejemplo, tú, Oscar? ¿Por qué no? Te van a decir lo que es bueno para ti. ¿Tú irías, hermano? A que te hicieran, no sé, una, ¿cómo le llaman? Una limpia con unas varas de pirul, con copal quemado, con humo. Pues Dios está probando, pero ¿sabe usted que hay hermanos, hay cristianos que caen? ¿Por qué? Porque no tienen confianza en Dios. Las pruebas determinan las pruebas necesitan de ti una gran dosis de confianza para que tú sepas que Dios está haciendo lo correcto, aunque tú no lo entiendas en su momento. Ahora, escucha, al final vamos a recibir un bien, pero Dios quiere saber si tú le amas. Dice el versículo 3 de aquí de Deuteronomio 13, dice, para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo tu corazón y con toda vuestra alma. Vamos a besarle los pies al niño Dios. ¿Sí hacen eso la gente? Dale un besito al niño Dios, ¿verdad? Entonces, ¿a quién amas tú más? ¿Al niño Dios? ¿O al verdadero Dios que no tiene imagen que se le compare? Que el Cristo negro que está allá en Durango, un beso en los pies, vamos a darle un beso. Hay gente que lo hace. Entran a la capilla y luego dan vuelta en círculo y le dan beso allí. Está en un sarcófago ese Cristo y le dan un beso. ¿A quién amas tú? ¿A Dios verdadero que está en los cielos, que creó todo el universo? ¿O a una imagen? Entonces, ¿a quién amas tú más? Dios te va a probar porque Dios quiere determinar qué es lo que tú amas más. ¿A tu familia que no está de acuerdo con tu fe y que quiere que regreses a los antiguos rudimentos? ¿A tu antigua religiosidad que no te daba esperanza de salvación? ¿O a Jesucristo que murió por ti en la cruz del Calvario hace 2000 años? ¿A quién amas más tú? Entonces, a veces la gente te va a decir, tu familia te va a decir, o tu fe o tu familia. ¿Qué vas a responderle? Apúntalo, Jueces 24:15. Jueces 24:15. Hechos 4:12. Primera de Timoteo 2:5. Ahí está la respuesta que tú tienes que darle a la gente. Dios te está probando y te está preguntando, ¿qué es más importante para ti? ¿Tu familia, tu religión o yo? Entonces, la respuesta la tendrás tú cuando pases por ese tipo de prueba. Escucha, la prosperidad sin el trato de Dios, ¿qué es lo que produce? Olvido de Dios. Hay gente que es prosperada, Hechos capítulo 8, versículo 11. Hay gente que es prosperada, pero nunca reconocen que es Dios el que los prosperó. Entonces, ¿qué hacen? Se olvidan de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Es decir, Dios dice, yo te prosperé, cumple mi palabra. Ven a mi casa, ora, escucha la palabra, congrégate, predica el evangelio, ora, intercede por otros. Adórame, alábame, confiésame tus pecados. Pero hay gente que se olvida de Dios apenas es prosperada. Buscan a Dios nada más para que lo saque del problema. Ese es un gran problema de la humanidad el día de hoy. Mira, versículo 14. ¿Qué es lo que además produce olvidarnos de Dios? Orgullo. Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Egipto representa el pecado, la esclavitud, de casa de servidumbre. A veces somos ingratos con Dios. Hay gente que a veces Dios nos ha usado para bendecirlos en tiempo de prueba, hermano. Luego dicen, pastor, cuando me recupere económicamente lo voy a bendecir. Le dije, mira, yo no quiero que me des dádivas. Yo te voy a enseñar cómo bendecir al siervo de Dios a través del diezmo. Pero luego la gente no quiere. Dice, ay no, yo nomás quería darle 200 pesos. No, hermano, ¿sabes una cosa? Cristianismo es compromiso. Lo tomas o lo dejas. Si no quieres tú la bendición, ya vendrá otro. Pero qué lástima que a veces la gente, por no comprometerse con Dios en lo económico, luego lo pierden todo. Dice Jesucristo, ¿de qué le sirve a un hombre si puede ganar al mundo, pero va a perder su alma? Podrás tener, mira, sucursales de tu negocio por donde tú quieras. ¿De qué te sirve tanto dinero si has perdido lo esencial? Si has perdido tu comunión con Cristo,
si has perdido tu comunión con tus hermanos, si a nadie le das cuentas en la vida, te has vuelto una persona orgullosa de lo que tienes. Y a los orgullosos, ¿qué es lo que Dios hace? Los mira de lejos. Dios no quiere saber nada de la gente orgullosa. La gente que dice, yo hice crecer mi negocio, yo soy el papanatas, ¿verdad? Yo soy el papas fritas, perdón, soy el que me la sé de todas. Dios no quiere gente de esa. Dios quiere gente humilde. Mire, en tercer lugar, y estamos llegando al final, hermanos, Pedro nos enseña cómo enfrentar la prueba. ¿Cómo vas a enfrentar la prueba? Vamos a primera carta de Pedro, hermanos, primera carta de Pedro, si no me equivoco. Vamos a buscar varios pasajes acerca de Pedro, porque mire, si alguien enfrentó pruebas difíciles fue Pedro. Cuando la iglesia fue perseguida, Pedro era uno de los últimos líderes que quedaban con vida. Pedro, no sé si usted sepa, él murió crucificado, pero de cabeza. Pablo le cortaron la cabeza, Pedro lo crucificaron de cabeza. Pedro fue perseguido. Mire, Primera de Pedro 1:6, ¿lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Mire, en primer lugar tenemos que entender. Ahora, ¿cómo enfrentar la prueba? La prueba viene si es necesaria. Esto solamente lo sabe Dios. Versículo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Solamente Dios sabe por qué tú necesitas atravesar esa circunstancia difícil. La prueba vendrá a tu vida si es necesaria. Entonces, cuando tú estés pasando una prueba, recapacita y reflexiona, bueno, ¿me lo merezco o lo necesito? Si te lo mereces, es producto del pecado, es resultado del pecado y es una disciplina de parte de Dios. Si lo necesitas, es porque Dios quiere hacerte crecer en fe. Dios quiere hacerte crecer en gracia y conocimiento de Él. Entonces, siempre examina esas dos preguntas. ¿Me lo merezco o lo necesito? ¿Me lo merezco porque tal vez me he vuelto orgulloso? ¿Me lo merezco porque tal vez tengo un pecado oculto el cual siempre estoy realizando y entonces me estoy olvidando de Dios? Ahora, segundo lugar, las pruebas son diversas, son variadas en su esencia y su alcance. Hay pruebas grandes, hay pruebas pequeñas, hay pruebas medianas. En tercer lugar, las pruebas producen aflicción. Versículo 6, mira nuevamente esta frase. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. A veces la prueba te parece eterna. A veces solamente fueron tres meses de prueba, pero a ti te parecieron 30 años. A veces una prueba de una semana en la que te desaparecieron a un ser querido, a la semana encontraron su cuerpo, pero a ti te pareció toda una eternidad. A veces solamente fue que te despidieron, pero eso ya marcó tu vida y tú te sientes un fracasado. A veces fue que la esposa te pidió el divorcio y entonces entró a tu vida un análisis de qué fue lo que tú te equivocaste. Entonces, las pruebas, escucha, dice, por un poco de tiempo. Dios no va a permitir una prueba en ti que tú no puedas soportar o que no estés capacitado. Y de hecho, la prueba será tu capacitación para enfrentar diferentes circunstancias en tu vida. Ahora, versículo 7. ¿Qué es lo que la prueba está probando? Versículo 7. Para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Mira, la fe es comparada con el oro. La fe es preciosa para nosotros. Así como el oro es precioso para el que vende el oro o el que lo compra. ¿Sabes tú que si vas a vender un anillo que costó 10,000 pesos, te lo van a comprar en 3,000 pesos? ¿Por qué? Porque él tiene que sacar su ganancia. Entonces, hermano, escucha, la fe es más preciada que el oro. El oro es perecedero. La fe puede ser eterna, porque la fe nos puede llevar a la eternidad, a la presencia de Dios mismo. Entonces, versículo 7, siguiendo aquí, dice,
más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, ¿qué? La fe en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Mira, cuando Cristo venga por su iglesia, vamos a ser recompensados, ¿dónde? En las cenas del Cordero. Mientras 7 años habrá aquí de destrucción en la tierra, gobernada por el anticristo, allá nosotros, si hemos muerto o si estamos vivos, seremos arrebatados, estaremos con el Señor allá en el cielo, una gran fiesta durante 7 años. Y luego, ¿qué dice aquí? Nuestra fe va a ser alabada. ¿Va a ser qué? Reconocida. Va a ser recompensada. Entonces, ¿por qué Dios permite pruebas? Porque Dios quiere que tu fe se purifique. Porque a veces la fe está contaminada. A veces hay prejuicios, hay pecados, hay errores, hay actitudes erróneas que Dios quiere quitar de nuestra fe. Ahora, siguiendo con esto. Versículo 9. ¿Por qué es importante la fe? Porque la fe nos conduce a la salvación. Escucha. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, Jesucristo dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Te pregunto, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? La salvación, lo digo yo, y lo dice la palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios no se pierde. Pero escucha. Si no tienes fe, no eres salvo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de diferentes tipos de fe? Fe inútil. La fe sin obras está muerta. El otro tipo de fe, ¿verdad? Basada en las obras. Pero sin la fe en Jesucristo tampoco sirve. Necesitamos una fe que nos lleve al cielo. Pero esta fe tiene que ser purificada a través de las pruebas. Ahora, versículo 9, ¿lo tenemos aquí? ¿Cuál es el fin de vuestra fe? La salvación de nuestras almas. Ahora, versículo 5, la fe debe ser guardada y puede ser guardada por Dios, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. La salvación se va a manifestar cuando Cristo venga por su iglesia. La gente se va a dar cuenta de que todo lo que estaba en este libro es verdad. Este libro que ha sido atacado tanto. ¿Sabe usted que en Canadá era una nación cristiana, pero hoy ya no permiten, porque los ateos han empezado a meter demandas, ya no permiten que los gedeones, es un grupo que a nivel mundial se encarga de repartir Biblias en hoteles, en aeropuertos, en hospitales, en escuelas. Ahora ya no dejan en Canadá que repartan Biblias afuera de las escuelas. En Estados Unidos se leía la Biblia hasta hace 50 años. Se oraba hasta hace 50 años. ¿Qué sucedió cuando fue sacada la Biblia y la oración de las escuelas? Empezaron los asesinatos, empezó el bullying, empezaron jovencitos a tomar granadas y explotarlas en las escuelas, a tomar armas de fuego y asesinar a sus compañeros y a sus maestros. Es lo que va a suceder ahora en Canadá. ¿Por qué? Porque la gente no tiene un freno. La palabra de Dios es un freno para el corazón. La gente conozca o no a Dios, cuando es tocada por la palabra de Dios, es impactada en sus acciones. Ahora, ¿para qué? Oigan, ya está oscureciendo más temprano, ¿verdad? Qué rápido, la semana pasada todavía estamos de día, a esta hora. Estamos por terminar, hermanos. La fe es guardada, ¿por qué? Por el poder de Dios. Amén. Ahora, la prueba debe ser enfrentada sin sorpresa. Primera de Pedro 4:12, que no te sorprenda cuando pases por una prueba. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, que no te sorprenda. O sea, Dios te va a probar, ¿por qué? Te lo vuelvo a repetir. Tal vez porque andas en pecado, o tal vez porque andas bien. Si andas bien, Dios te quiere llevar a otro nivel de crecimiento. Si andas en pecado, Dios te está disciplinando. Entonces, que no te sorprenda, hermanos. No pienses que los cristianos, no porque somos la niña de su ojo, no tenemos derecho o estamos exentos de pruebas. Ahora, siguiendo adelante, hermanos. La prueba debe ser enfrentada con gozo. Primera de Pedro 4:13. Leo nuevamente este pasaje. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran manera. Fíjate, cuando estás sufriendo, eres participante de los sufrimientos de Cristo.
¿Lo estás comprendiendo? Filipenses 1:29, a ustedes os es concedido, no solamente dice que gocéis, sino que seáis atribulados. De hecho, vamos a leer el pasaje tal cual dice, porque esto es una paráfrasis. Efesios, Filipenses, ahí está el pasaje, Filipenses 1:29, escucha. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Mira, hay cristianos en Chiapas, hermanos, hay cristianos en Chiapas. ¿Sí conocen el estado de Chiapas, aunque sean postales? ¿Saben que hay un estado que se llama Chiapas? No es Chiapas, es Chiapas. ¿Saben que en ese estado los cristianos durante décadas han sido perseguidos por su fe? ¿Han visto la película Chamula, Tierra de Sangre? Búsquenla en internet, la van a encontrar. Chamula, Tierra de Sangre. De cómo allá esos cristianos, mira, cristianos de veras, llegan a los templos, a los jacalitos que tienen por templos, los quemaban vivos. O luego llegaban, los corrían de sus comunidades. Exiliados. El ejército zapatista abusó mucho de ellos. Los asesinó, los mató. Porque el ejército zapatista estaba controlado por la religión tradicional de aquellos lugares. Así se lo digo. Y es verdad. Está totalmente documentado esto. Entonces ellos, hermanos, sufren por su fe. ¿Usted ha sufrido por su fe? ¿Qué es lo más que ha sufrido? ¿Que agarren el folleto, lo rompan y te lo echen en la cara? Eso no es sufrir sinceramente. Tenemos que aprender a sufrir, dice, porque es concedido no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Ahora, 1 de Pedro 4:15, déjeme leerlo nuevamente aquí, es otro pasaje. Ya estamos por terminar, déme 2 o 3 pasajes más, nada más que tengo que decir, y luego concluiremos con una oración. 4:15, mira lo que dice. Si sois vituperados, es decir, insultados, sobajados, humillados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, te fijas, si eres insultado, humillado, agredido por parte de Cristo, ¿qué significa? Que realmente eres cristiano, que realmente el Espíritu Santo está sobre ti, que eres bienaventurado. Les ha dado el significado de la palabra bienaventurado, ¿verdad? Feliz, supremamente dichoso, extremadamente gozoso. Es una alegría que no puedes comprender. Por eso es que los cristianos de la primera época, hermanos, cuando morían en el Coliseo Romano, ¿sabes cómo morían? Cantando. Hay un canto que dice, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Así, es una parte del canto, ¿verdad? Pero imagínate ellos entonando ese canto, hermanos, mientras el león les arrebataba de sus brazos a su bebé. Mientras la gente gritando de gozo al ver cómo ellos eran despedazados. Mientras venía el tigre y le cortaba la cabeza a tu esposa. Mientras venía el tigre y le cortaba la cabeza a tu esposa de un solo zarpazo. Pero ellos morían cantando de gozo. Dios quiera, hermanos, que un día lleguemos a comprender ese gozo verdadero. Dios quiera que esta lección sea una preparación para nosotros, hermanos, porque el sufrimiento, mira, tal vez dice aquí versículo 15, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Hay un sufrimiento merecido, como te lo he dicho. Ninguno de los cristianos debe de padecer o sufrir por estas circunstancias, por ser un pecador. Pero ¿qué dice? Mire, hay un sufrimiento merecido, pero hay un sufrimiento inmerecido. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, mire, Pedro, lo que les acabo de platicar esta escena de cómo mataban en el Coliseo Romano a los cristianos, él se estaba refiriendo a esto.
Dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios con ello. Da gloria a Dios a través de entregar tu cuerpo a las llamas, a las bestias, a la tortura, al sufrimiento, a las burlas, al desprecio. La prueba debe ser enfrentada encomendando el alma al fiel Creador. Esta expresión significa, acércate a tu fiel Creador y haz el bien. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, es decir, si estás sufriendo, si estás enfermo, si te desprecian, si sufres, no sé, que te secuestraron, que te robaron, escucha, según la voluntad de Dios, encomienda tu alma al fiel Creador y sigue haciendo el bien. No digas, no, pues Dios ya se olvidó de mí, pues voy a volverme otra vez a lo que hacía antes de ser cristiano. No, encomienda tu alma a Dios. Conclusión. Si los hombres prueban ser fieles en las situaciones difíciles, también son dignos de confianza en las situaciones gozosas. Recuerda estas verdades cuando estés en el horno de la prueba. Acuérdate que no eres el primero ni el único discípulo que pasa por ella. Y no serás el último hasta que Cristo venga por su iglesia. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración. ¿Les gustó la lección? Está bonita, ¿va? Preparándonos para enfrentar la aflicción. ¿Cómo enfrentar las pruebas? Tal vez ahorita tus pruebas son pequeñas, tal vez es grande, no lo sé, pero te aseguro, no se compara con la prueba que enfrentaban los cristianos del primer siglo. Pónganse de pie, hermanos, y hagamos una oración. Son las 8:47, mire, estamos rompiendo récord. Gloria a Dios, Señor, gracias. Cierre sus ojos, hermanos. Sí, dígale, Señor, gracias por este tiempo que hemos escuchado tu palabra, porque ciertamente nuestro corazón va a ser probado, nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor. Queremos ser personas que cuando venga la prueba no nos alejemos de ti. No optemos por la opción del pecado, no optemos por la opción de quejarnos, de murmurar, de amargarnos. Enséñanos, Señor, a ser sabios. Provéenos sabiduría juntamente con la prueba para hacer tu voluntad, Padre. En el nombre de Cristo te decimos que aquí estamos, Señor. Bendícenos. En el nombre de Jesús, guarda nuestros pensamientos, nuestro corazón en Cristo Jesús. Hasta el día, Señor Jesucristo, en que vengas por tu iglesia, Señor. Clamamos, así como dice Apocalipsis, ven, Señor, ya por tu iglesia. Pero mientras tanto, queremos ser una iglesia que predique la palabra sanamente. Queremos ser una iglesia de ayuno, de oración y de evangelismo, Padre. En el nombre de Cristo, capacítanos, Señor. El próximo domingo que estará el pastor Miguel Reina, bendícenos con la palabra, Señor. Te pedimos un Pentecostés, Señor. Yo quiero que este próximo domingo tú uses este varón grandemente para que mis hermanos que tienen el deseo de ser bautizados con el Espíritu Santo, así lo sea en sus vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús los pongo en tus manos, a mi iglesia, a nuestra iglesia, Centro Familiar Cristiano. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Amén.